conversación. Estamos esperando el contacto, te cuento brevemente, estamos esperando el contacto con quien es el secretario nacional de la Secretaría de Salud Laboral y Seguridad Laboral del ZUNCA. Me refiero al sindicalista Ángel Lalo Silva, con quien ya estamos en contacto y que, bueno, ya se va a estar conectando seguramente, porque vamos a estar charlando con él para conocer de primera mano qué representa esta jornada para los trabajadores, fundamentalmente de la empresa de la construcción, de la industria de la construcción, que es donde más accidentes laborales hay, seguramente porque bueno, por la tarea, ¿no?, que desempeñan. Pero bueno, estamos en contacto con él, ya estamos en contacto, estamos esperando fortalecer el vínculo cibernético, el vínculo digital para, bueno, poder seguir charlando con Ángel para, bueno, conocer de primera mano qué representa esto, que es una jornada para los trabajadores, una jornada de reflexión, de ponerse a pensar de lo que implica perder una vida, perder la vida de una persona por el simple hecho de ir a trabajar, ¿no? Por eso, y lo inadmisible que es. Por eso la Organización Internacional del Trabajo dice que bueno, el 28 de abril es una jornada de reflexión. No está todavía Jonathan, todavía no está. Ahora apareció ahí, me está haciendo señas Jonathan de que sí, ahí está Ángel y seguramente también podremos estar en contacto reitero, es el secretario nacional de la Secretaría de Salud Salud Laboral de el ZUNCA. Bueno, tenemos algunos inconvenientes ahí, pero ya vamos a estar sorteándolos a esos inconvenientes, porque estamos trabajando arduamente para eso. Hoy, reitero, es el Día Internacional de la Seguridad y la Salud Laboral. Y para subrayar este día, que es un día de reflexión, nosotros vamos a hablar del asunto, porque desde el ZUNCA o desde el PIT-CNT, como vos quieras, se plantea que reflexionemos, utilicemos esta jornada para reflexionar sobre lo que significa la salud laboral, la seguridad laboral, y bueno, y hacen un llamado, no solamente a los patrones, ¿sí? Ya vamos con Ángel entonces. No solo a los patrones, sino también el llamado es al gobierno para que actúe, porque en estas son acuerdos tripartitos, o sea, de tres partes, ¿verdad? Los patrones, el gobierno, que es el que media, el que se pone, el que es la garantía de unos y de otros, de que las cosas se cumplan, y los trabajadores. Estábamos estirando, Ángel, mientras te recibíamos, ¿no? Y estábamos un poco contando cuál es el concepto de esta jornada. Te damos los buenos días y la bienvenida a este nuevo tiempo y las gracias por estar con nosotros. Buen día. Bueno, buenos días a ti, buenos días a la audiencia también. Y bueno, sí, estamos a la orden acá. No Ángel, pudimos estar ahí en vivo porque estamos en la capital. sí, 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 sí. Vos sos de Salto, ¿verdad? Y ocupás un cargo de secretario nacional Sí, en el ZUNCA. sí, Ujú. sí, en este Eh, periodo entrante sí, tenemos bi- tenemos esa tarea. Bien, bien, agarrate la changa. Ángel, ¿qué significa este Día Internacional de la Salud y la Seguridad Laboral para los trabajadores? Y para nosotros significa un montón. O sea, en primer lugar, digo, saludar a la Organización Internacional del Trabajo que pone fecha a este día, que para nosotros no es un día de celebración, porque también hay que aclarar ahí, o sea, es un día de reflexión, un día de duelo, vamos a decir, porque es un día enmarcado justamente en los accidentes laborales fatales en el mundo, ¿verdad? Ujú. Donde muchas trabajadoras y trabajadores en el mundo del trabajo a nivel mundial han perdido la vida por el simple hecho de ir a trabajar. Claro.
Claro. Entonces, para nosotros es un día de reflexión, es un día que tenemos que hacerlo visible y reflexionar entre todas y todos en el mundo del trabajo, la y los trabajadores, y ni que hablar que también los empleadores y en este caso en el Uruguay el brazo del Estado que sería el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ujú. Y los trabajadores también, ¿no? Reflexionar. Ayer me llamó la atención en la charla que manteníamos Sí, claro. para el diario Cambio, de que también hay una especie de autocrítica allí, ¿no? De llamado a la reflexión a los propios trabajadores que, bueno, también se preocupen por la seguridad. Porque a veces los accidentes ocurren por un descuido de los propios trabajadores, ¿no? Sí, en verdad esto es entre todos o no es, Claro. porque nosotros, por ejemplo, independientemente de la OIT, de las recomendaciones, acá en el Uruguay los trabajadores tenemos normativas que nos amparan, tenemos decretos y tenemos leyes, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal empresarial. Claro. Ante todas esas cosas, también ahora a nuestro Congreso pasado de la Central define ir por una fiscalía especializada en accidentes laborales que este país no lo tiene. Y a Bien. nosotros nos parece importantísimo que que se logre eso porque también va a ser una forma, aparte de la ley, de las normativas, aparte del decreto 127, aparte del 125 que nosotros tenemos en la industria, que también lo logramos en el 2014, donde está detallado la vida nuestra ahí en la industria de la construcción. Ujú. este, Creo que esa ley, que si logramos que se apruebe y si logramos que esa fiscalía realmente empiece a funcionar, también va a ser un insumo importante para los trabajadores porque va a haber un fiscal o una fiscal especializada y va a actuar antes. O Claro. sea, va a tomar medidas mucho antes de que ocurra el accidente. Ujú. Y acá, calculo, nosotros lo que pensamos que esto lo tenemos que arreglar, como decimos los trabajadores de la construcción, es en la cancha, es en la obra. Porque si no logramos que empecemos a tomar conciencia desde la obra, todas las partes, ¿verdad? Sí, claro. Porque acá lo que no se habló, y capaz que ayer se me pasó un poquito a mí, es que nosotros los trabajadores de la construcción y en el mundo del trabajo en este país logramos la figura de un técnico profesionista, por ejemplo, que el empleador tiene la obligación de contratar la figura de un técnico o una técnica previsionista justamente para que trabaje en el centro de trabajo para minimizar los accidentes laborales. Claro. Entonces, si todas esas partes no nos juntamos y empezamos a trabajar de verdad en conjunto, porque esto es entre todos, la seguridad es una sola y la salud de la y los trabajadores también. Y bueno, creo que quizás estamos errando un poco en ese tema o en esa mecánica de trabajo, Ujú. en el acompañamiento de tratar de que se cumplan las normativas. Y bueno, y si nosotros logramos una fiscalía especializada en accidentes laborales, entendemos y estamos seguros de que va también a ayudar un montón para adentro. Ángel, sabemos, es de perogrullo, es de sentido común, comprender que todavía no, desde el mundo patronal, no existe una conciencia lo suficientemente fuerte como para decir, bueno, tenemos la garantía. Entonces, sabemos que hay patrones que cuando pueden se les escapa, ¿no? Hacen la gambeta y, bueno, si pueden evitar algún gastito, aunque represente la pérdida de una vida, a ellos no les importa. Pero hay algunos que sí. Ahora, ¿cómo está el Estado? ¿Cómo viene trabajando el gobierno o el Estado uruguayo, que lo hace a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en controlar que se respete todo lo que se tiene que respetar fundamentalmente por parte de la patronal? Mirá, nosotros venimos de un proceso lamentable, ¿no? Tuvimos un retroceso enorme en el mundo del trabajo en Uruguay, este periodo pasado de gobierno, y tenemos que decirlo, porque si no, como que nos reenganchamos en lo actual y no miramos lo que nos pasó para atrás. Ujú. Nosotros veníamos en un proceso de avance en lo que era las relaciones laborales y ni que hablar que las condiciones de trabajo del y los compañeros. Lamentablemente lo dijimos, porque no es que lo decimos ahora con el diario el lunes. Tuvimos 5 años para atrás denunciando que el ministerio eh,
saliente desde el gobierno pasado cerró las puertas y lo denunciamos 5 años recorrido. Y al cerrarnos las puertas, eso significó que, por ejemplo, nosotros, la estadística en la industria de la construcción, que es un disparate decirlo, y no nos gusta nombrar, por ejemplo, cerramos el año pasado con con ese arrastre de no controles que había y de falta del Estado en las obras. El año pasado nosotros enterramos 15 compañeros. Ujú. El año anterior habíamos enterrado 7 y el año tras anterior 6. O sea, tuvimos una seguidilla de accidentes fatales en la industria que para nosotros fue hermoso. En el Y el 2025, año 15, pasado, en el 2025, 15, pero en el 2025 había cambiado el gobierno en marzo, apenas comenzó el año, había cambiado el gobierno, estamos hablando del actual gobierno, Ángel. sí, 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 no, pero esto viene de un proceso y acá nosotros no defendemos partidos políticos, Ujú. porque eso es una cosa que tenemos que tener claro. Nuestro sindicato defiende trabajadores, o sea, nos organizamos y tratamos de que se cumplan los derechos de los trabajadores, no importa el que esté enfrente gobernando. Claro. Pero sí tenemos que decir esto porque nosotros veníamos un retroceso brutal en retroceder en todos los avances que habíamos tenido, teniendo la ley, teniendo el 125, teniendo el 127, veníamos con accidentes fatales en la industria, tuvimos Ahí está. contando del 25 para atrás, que también entraban al banco de seguro por pérdida de algún miembro, de algún brazo, de roturas de rodilla o porque no se lo estaba protegiendo en las obras y no se estaba fiscalizando. A Ya. través de tantas denuncias, este ministerio entrante, nosotros tuvimos una reunión 2 meses antes de que asumieran el gobierno Sí. con el ministro de Trabajo hoy, Petora, Sí. y le trasladamos todas las preocupaciones que veníamos teniendo en la industria. Y de ahí para adelante empezamos a intentar hacer un trabajo, no en conjunto, pero sí medio un poco más celoso. Una de las cosas que nos trasladaban y que nosotros ya lo sabíamos era la falta de inspectores que hay en este país. O sea, es Claro. insuficiente la cantidad de inspectores que hay para que salgan a fiscalizar el mundo del trabajo. O sea, porque no se trata solo de la industria de la construcción, o sea, Sí, es todo, obviamente, ¿no? estamos hablando en todo lado. Entonces, claro, sabíamos que había pocos inspectores, que no le daba para cubrir el país entero. Sí. Por ejemplo, yo soy de Salto, y Sí. ahí en Salto después que se jubila el compañero que estaba en Salto, queda una compañera sola trabajando. Y esa compañera que está ahí, que es la inspectora, que es Rosa Sudí, Ujú. atiende el mundo del trabajo, Claro. inclusive, inclusive el regional. Claro. Entonces, No, ¿cómo hace no, una no es suficiente. persona para, si les toca la campaña, hasta un mes a veces? Bueno, este gobierno entrante ya no nos pasó que ya hubieron no solo llamados, sino ya entraron más inspectores, Ujú. siguen, están conscientes que es insuficiente y están en el trabajo arduo de contratar más inspectores para poder cubrir el país. Nosotros ya hemos tenido, por ejemplo, en Salto, por parte de la inspección, pedida por el plenario de Salto, este, la visita ya varias veces del inspector general, inclusive se ha hecho una actividad ahí en Casa de Gobierno del Departamento de Salto con la inspección general, que Ujú. fue abierta para los trabajadores, el centro comercial y los empleadores y todo el que quisiera ir a esa actividad y fue. Claro. Y, y bueno, eh, nosotros cerramos un año, la verdad que muy malo. Arrancamos este año ya con un accidente enseguida de la licencia, ya se nos fallece un trabajador justamente acá en Montevideo. Y bueno, y las alarmas quedan en rojo porque Claro. los que contamos los muertos somos nosotros. O sea, los que se mueren son los trabajadores. No tenemos un registro de que en este país haya muerto un empleado No, no por razones laborales, por lo menos. en el centro de trabajo. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante que, claro, no por razones laborales. En una hora es muy difícil que Sí. suceda.
claro, Y no es que tenemos nosotros, ¿no?, deseo de que suceda, no, no. Lo que decimos que la realidad indica que los que nos morimos somos los trabajadores por el simple hecho de ir a trabajar. Y eso para nosotros no puede suceder, claro. porque si la recomendación de la OIT es que el entorno laboral sea seguro, sano, si hay normativas, hay leyes que hemos, los trabajadores todos organizados, avanzado en eso y conquistado un montón de leyes y normativas en el mundo del trabajo, cuando se te muere un trabajador se te cae eso. Sí, sí. Porque qué respuesta negó ante, ¿no? Sí, Ángel, podés decir, tengo una ley de responsabilidad penal, tengo una normativa, tengo, pero al cerrar, al terminar el día, enterraste un compañero. sí, sí. Y después lo que Ah, nadie habla es después del accidente, después que pase, porque ese exactamente. compañero tiene una familia atrás Exacto. que Eh, queda Ángel, lamentablemente o sea, tocas este tema tan sensible desprotegida total, justo cuando estamos ¿no? casi sin tiempo. ¿Tenemos algún problemita en la comunicación? De todas maneras se entendió cuál es el concepto. Te tenemos que despedir, pero te vamos a dejar la invitación para que te des una vuelta por los estudios de nuestro canal cuando estés en Salto y poder charlar más largo y tendido sobre estos temas que, bueno, obviamente tienen que ser atendidos y entendidos por la comunidad toda, porque todos debemos estar permanentemente reflexionando sobre el punto. Yo te agradezco mucho este rato que vos nos has regalado, que vos nos has dispensado, y te dejo la invitación para cuando vos digas para seguir con este tema que, bueno, tan sensible que acabas de tocar, ¿no? Se nos cortó la comunicación con Ángel, una lástima, pero bueno, teníamos ahí algunos inconvenientes. Señoras y señores, es tiempo de pausa aquí en el Nuevo Tiempo. Después de la pausa llega la columna Mañaneros de Libertad junto a Fernando Vega y a el doctor Fernando Dotti, que ya están, me dice Jonathan, ya están los dos, pero hacemos una breve pausa y después venimos y le hincamos el diente a esta columna de opinión porque hay una comisión de reforma constitucional 2029 que está allí, bueno, buscando propuestas. Quieren reformar la Constitución, pero bueno, están viendo qué es lo que quiere la gente. Ya venimos.